Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Veréis, dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro y a veces pues te encuentras tesoros tan estupendos como el invitado que tenemos hoy en el podcast. Rodrigo Pérez Galindo, bienvenido al podcast de las ventas. Bienvenido, bien hallado y orgullosísimo y contentísimo de estar aquí porque hemos hablado en más de una ocasión. Oye, a ver si hacemos algo y tenía unas ganas tremendas, así que genial. Genial. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Os voy a hacer una pequeña introducción de quién es Rodrigo y por qué está aquí. Rodrigo ha estado durante más de 20 años trabajando, siendo profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, ayudando a multitud de alumnos, no solo la asignatura que impartía, sino a poner un poco de orden y ser capaz de saber qué es su vida y cómo organizarse. Ha estado en la Asociación Española de Mindfulness y además, como título así, comentario, es un gran friki y un gran amante de Star Wars y compartimos algunas aficiones también más ahí con Rodrigo. Rodrigo, yo quería que nos ayudases a entender la vergüenza, porque como vendedores, como comerciales, como emprendedores, como personas, todos tenemos vergüenza. En algún momento determinado de nuestra vida tenemos vergüenza. Entonces, a mí hoy me gustaría que en el podcast nos ayudaras a superar la vergüenza o por lo menos a entenderla y saber hacia dónde tenemos que ir o hacia dónde no tenemos que ir para poder sobrellevar esto. Rodrigo, ¿la vergüenza qué es? ¿Es un tipo de miedo? ¿Qué es exactamente la vergüenza? Pues mira, si quieres te voy a contar, así ya para empezar, así un poquito tal, te voy a contar una historia Genial. para que se entienda realmente qué es la vergüenza y de ahí podemos empezar a partir y podemos empezar a desgranar y a hablar y a contar un montón de cosas. A ver, imagínate, o cualquiera que esté oyendo, que se imagine con más o menos 3 años, Ujú. siendo una personita de 3 años, dando vueltas por ahí, haciendo cosas, con papá y mamá dando vueltas también. Vale. Más o menos, hay gente que lo hace antes, hay gente que lo hace después, pero hacia los 3 años ya todo el mundo es perfectamente consciente de ello. Hay un punto en el que de repente uno empieza a decir, eh, mamá, papá, el hermanito, la hermanita, el perro, el vecino, la farola, el semáforo, yo, el coche. A ver, espera. Papá, mamá, el semáforo, el coche, y yo. Oigo, yo soy distinto del resto. De repente hay un punto en el que tenemos una conciencia psicológica del ego. Antes ya teníamos una conciencia de nuestro cuerpo. La mano llega hasta aquí y no puedo coger el juguete porque ya no llega más lejos. Pero a partir de determinado punto tenemos una conciencia propia. Vale. Esto, que es un hecho que nos ocurre a todos, lleva consigo una serie de, vamos a decir, de consecuencias inesperadas en nuestra vida. Ajá. La, la primera de ellas, la primera conciencia que realmente nos llega junto con ello, es que si yo soy distinto del resto, yo necesito al resto. ¿Vale? Eso significa que cuando yo tengo, por ejemplo, algo que me contaban mis padres es que en determinada ocasión me encontraron, a mí siempre me ha gustado dibujar, no en vano al final terminé siendo profesor de Bellas Artes. La cabra tira al monte. Efectivamente, desde que era un enano me encantaba dibujar. Descubrí que dentro de un lápiz había un montón de cosas interesantes y empecé a intentar sacarlas. Y bueno, me encontraron en determinada ocasión, junto con los lápices, también me gustaban los sacapuntas. Ujú. Me encontraron, imagínate la escena, eh, en un sofá, debajo del sofá, con el culo en pompa, ¿vale? Metido debajo del sofá con el sacapuntas en una mano, el lápiz en la otra y sacando punta porque me encantaba ver cómo salía el rulito, Virutas. las virutitas, y me encantaba y raca, y claro, pillaba un sacapuntas y el lápiz me duraba 10 minutos. Entonces mis padres decían, tío, ostras, por favor, no te comas los lápices así. Y me escondían los sacapuntas y me encontraron debajo del sofá sacando punta. Claro, mis padres
me contaban que me estaban riñendo porque había cogido un sacapuntas y había dejado un lápiz normal así, pero al mismo tiempo estaban partidos de la risa de haberme encontrado con el culo en pompa sacando punta ahí debajo. Esto es muy simpático, esto es muy divertido, esto está muy bien. Sí, pero eso es el germen de la vergüenza, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos 3 años, de repente hay algo que nos llega a... Es un razonamiento de niño de 3 años. Los razonamientos de niño de 3 años son razonamientos que son lógicos, pero no son reales. Son razonamientos al estilo de yo voy de blanco, la pared es blanca, soy una pared. Por eso ves a un niño de 3 años meterse detrás de una cortina. Y decir no estoy. Sí, o hacer así y decir no estoy. Son razonamientos de niño, muy niño. Vale. ¿Qué ocurre? Cuando tienes esa edad aproximadamente y tienes la conciencia de soy diferente de todo lo que me rodea, de repente tu razonamiento es, cuando ocurre un hecho, el que sea, que sabemos que nos van a reñir. Algo malo ha pasado. He hecho algo malo. Si he hecho algo malo, soy malo. Si soy malo, Nadie quiere ser malo. me van a reñir. Si me riñen, no me quieren. Si no me quieren, me van a abandonar. Yo me he dado cuenta que soy diferente del resto de la gente y necesito a mis padres. Si me abandonan, yo no sé sobrevivir. Voy a morirme. Claro, eso es un razonamiento de niño de 3 años, es decir, y más enseñándonos todo el mundo a ser extremadamente dramáticos, dramáticas, pero a niveles, vamos. Sí, exageradísimos, vamos. Nuestra sociedad es una sociedad del drama, nos encanta el drama. Por eso nos gustan sí, las películas, las novelas de estas truculentas y vete tú a saber el qué. Claro, ¿qué ocurre? Es un razonamiento de niño de 3 años, que tiene vergüencita y se pone con el culo en pompa a sacar punta. Que es muy divertido, pero cuando te das cuenta que hay un pavor enorme a ser abandonado, ya no es tan divertido. Ya no tiene ninguna gracia, efectivamente. No, la vergüenza no es nada divertida. La vergüenza es un sentimiento impresionante de ser abandonado. Es un sentimiento, una emoción que nos traspasa de lado a lado, que va a nuestras fuentes, que va a nuestros orígenes y que es un miedo inmenso a ser abandonado. Entonces, es el miedo a pensar que haces algo mal y como haces algo mal, al final lo que van a hacer es que te van a dejar de lado, abandonar y te vas a sentir pues infravalorado o lo que sea. Efectivamente. Imagínate, esto es un... En mis clases en la universidad, en muchas ocasiones, pues salía el tema de la vergüenza. Hablar con un cliente, dar un presupuestos, convencerle de, no, es que esto es lo que yo he hecho y es lo mejor posible. Todo ese tipo de historias. Claro, yo ponía, por ejemplo, imagina que tienes vergüenza de hablar en público. Que es muy común, además, ¿eh? Es una vergüenza. Es súper común. Algún día contaré este podcast. Luego, si quieres, conforme vaya la conversación, iremos hablando. Claro, ¿qué ocurre? Cuando uno tiene vergüenza de hablar en público, en realidad lo que tiene vergüenza es a ser quemado en la plaza pública por haber hecho, vete tú a saber y haber dicho, vete tú a saber qué burradas. El ridículo, ¿no? O sea... Efectivamente, un ridículo inmenso, a pasar una vergüenza tremenda por haber dicho cosas que dices, pero ¿cómo se me ha ocurrido decir esto? A ver, en los últimos 400 años que yo recuerde no han quemado a nadie en la plaza pública por hablar mal. No, le pueden quemar por otras cosas, pero por decir alguna cosa, no. En una conferencia, como mucho, tú vas, escuchas y si no ha sido especialmente bueno el conferenciante, sales diciendo, un poco tostón, muy interesante, pero... Qué tío más aburrido, qué tía más aburrida. Ya está, te vas luego a tomar algo y punto. Y aún así, siempre va a haber media docena de personas que se van a acercar al estrado y van a decir, oye, qué interesante que ha estado. Es decir... Sí, siempre.
Pero el que está hablando se imagina que le van a vilipendiar y le van a decir lo que no está escrito, le van a tirar tomates y piedras y lo van a tirar en volandas a la calle. Porque somos así de dramáticos. Mentira. Es decir, No pasa nada. O sea, al final no pasa nada. Mira, yo hace poco di una masterclass y estaba horrorizada ante el miedo de, efectivamente, de cómo lo voy a hacer. Voy a dar una masterclass ante un montón de gente y no sé qué hacer. ¿Y luego qué pasó? Nada. es más, normalmente tú te pones a hablar, te pones a contar, te pones a decir, y a poco bien que lo hagas, no tienes problema, porque el que está escuchando tiene ganas de escuchar. Claro. Y empatiza contigo. Claro. Esto es como cuando un niño se pone a llorar en el supermercado. Mm. Con permiso, bebo un poquito. Hay que beber. Estamos hablando mucho. Te pones a hablar en el te pones a dar vueltas con un nano en el supermercado. Yo soy de Valencia, decimos nanos a los niños. Bueno, aquí en Galicia se dice neno, nena y nene. O sea, no hay ningún problema. Perfecto. Y tú estás por ahí y de repente se coge un berrinche y se pone a llorar. Parece que se haya retorcido una pierna 360 grados y está pegando ahí unos gritos que parece que aquello se vaya. Y te ves a quien le está acompañando, que puede ser abuelo, padre, madre, tía, quien sea, que está en plan de, pero cállate, pero... Sin embargo, esa persona está sintiendo vergüenza de que el niño esté montando una escandalera. Mm. Sin embargo, el resto de la gente cuando lo ve dice, bueno, menuda le ha caído Pena. al que le está acompañando. Y siente una empatía tremenda por esa persona que está acompañando a ese niño, que dices, váyatela para calmarlo. Al final, en realidad, no hay tanto problema. Es el problema que uno se monta, no en realidad el problema que existe. O sea, en realidad es la película mental que nos organizamos todos, la Completamente. situación, por así decirlo, que nos saca de la zona de confort. Y no es una expresión que me guste en exceso porque a nadie le gusta salir del sofá. O sea, quiero decir, pero sí que es cuando ante algo que no estás acostumbrado a hacer o una situación que no dominas o no controlas, es Claro. esa A ver, sensación de como... es algo lógico, es decir, nuestro cerebro está creado de tal modo que lo que busca es seguridad, hechos que le hagan sentir bien y hechos poco peligrosos. Es decir, nuestro cerebro está pensado para huir del peligro. En el momento en que ocurre una situación que nos está estresando, lo percibimos como peligro. Entonces, porque es un miedo. El estrés no pasa de ser un miedo de baja intensidad. Lo mismo que la ansiedad, es que la ansiedad se puede disparar a un miedo de alta intensidad. Pero es lo mismo, es un miedo de base que nos hace sentir incómodos y queremos evitar. Entonces, Rodrigo, ¿y la vergüenza ajena? eso es un sentimiento Esta muy es buena, ¿eh? español. La vergüenza ajena. Ese es un sentimiento muy español. En otros países no existe. Es Ya, cultural. eso. Yo creo que aquí tenemos la vergüenza tan tatuada en el ADN que hasta tenemos vergüenza de los demás. Lo que ocurre es que socialmente aprendemos las vergüenzas. Un niño, cuando tienes 3 años, 5 años, vergüenza cero de ir completamente desnudo. Ninguna. Ninguna. Socialmente te dicen, no se te ocurra ir de ese modo por la calle, en casa y en determinadas circunstancias. Cuidado. Normalmente las vergüenzas tienen un componente social altísimo, porque nuestra propia sociedad es la que nos dice de qué, digamos, qué cosas son correctas y qué cosas no. Qué cosas están bien y qué cosas están mal. Y al entrar en lo de mal, ya entramos en lo de he hecho algo malo, soy malo y el razonamiento que hemos comentado antes. Entonces, claro, Jolín, cualquier cosa que nos haga sentir incómodos automáticamente puede disparar vergüenzas. La vergüenza ajena es una vergüenza española. Tú te vas a otros, sí, es una vergüenza que tú te vas a otros países y tú te ves un señor que lleva un sombrero vaquero, una camisa de lunares, Hawaiana. hawaiana, unos pantalones de lunares y unas chanclas Con calcetines. con calcetines de rayas hasta la rodilla. Y no hay nadie, Que le mire, ni siquiera, que le llame la atención.
porque no sienten que ese aspecto, que ese sentimiento de ridículo les pertenezca a ellos. Como mucho, pues esa persona va vestida de un modo estrafalario. Punto. Pero la vergüenza ajena Es no cultural. existe. Sí, no existe. En otros países no existe. ¿Tú vas así? Me parece perfecto. Estás a gusto, disfruta de tu vestimenta, Eh, no hay ningún problema. efectivamente, yo no voy así. No me voy a sentir como te sientes tú. Tú te sientes bien así, no es problema. Nosotros es, pero ¿cómo se te ocurre? Pero ¿cómo vistes así, tío? No, tú vistes así porque te apetece, punto pelota. Qué Es, interesante. es una Entonces, cuestión cultural. digo, ¿hay algún disparador de la vergüenza? ¿Hay algo que, está claro que la vergüenza es el miedo al rechazo, ¿no? Pero ¿hay algo que provoque o hay un patrón que sepas, uy, me va a venir un ataque de vergüenza? ¿O hay alguna manera de saber cómo se dispara la vergüenza? A ver, la vergüenza en sí no es que se dispare por una cuestión en concreto, porque lo que he comentado antes, la vergüenza en realidad parte de nuestros orígenes. Es decir, la vergüenza en sí puede dispararse por tener un hogar de personas extremadamente críticas, por ejemplo. Ujú. Es como te han criticado mucho a lo largo de tu vida, mm, Claro, al hay, final. claro, hay determinadas cosas que terminas diciendo, uy, esto no lo puedo hacer. A partir de ahí tienes unas vergüenzas. La vergüenza puede venir por temas muy duros como puede ser la negligencia o el abuso infantil. Has tenido una situación muy jodida en tu vida, perdón, he dicho una palabrota, eh, Tranquilidad. una, has tenido una situación realmente difícil en tu vida y a lo mejor quieres, en cierta medida, ocultarlo y sientes vergüenza de tu pasado. Puede venir por cuestiones de raza, por cuestiones de etnia, de religión, de orientación sexual, de la propia imagen, que esto tiene que ver quizá más por una marginación cultural propia, ¿vale? Es una marginación cultural directa, depende de la cultura en la que vivas, vas a tener, por ejemplo, por ser de una etnia concreta, unos rechazos que te hacen sentir vergüenza. Al mismo tiempo puede ser que orgullo, porque Sí, puedes sentir las dos cosas al mismo tiempo. Mm, o puede ser una vergüenza intergeneracional, es decir, heridas que vienen de generaciones anteriores, de tus abuelos, de tus bisabuelos. En mi familia, por ejemplo, mi padre decía mucho, es que yo no sé ganar dinero. La vergüenza a ser pobre, porque ya venía de varias generaciones anteriores. claro. Mm, y aparte, que esto también es curioso, existe una predisposición genética. Hay predisposición genética a ser vergonzoso. Qué Sí, interesante. sí, hay una predisposición. Ojo, cuidado. Esto hay que tenerlo, hay que cogerlo, Con pero con pinzas, unas ¿no? pinzas, pero pinzas de cirujano. Porque tú puedes tener predisposición genética a algo Y, no, y nunca desarrollarlo. y no dispararse dependiendo del entorno en el que tú vivas. O de los. A ver, la vergüenza se va a disparar. Pero una cosa es ser extremadamente vergonzoso que llegue a la patología y otra cosa es tener vergüenzas. Tener vergüenzas vamos a tener todo el mundo. Todo el mundo, Absolutamente. o sea, todo el mundo va a tener vergüenza en un momento determinado o en otro, ¿no? Todo el mundo. Cualquier persona mayor de 3 años va a sentir vergüenza. Bueno, pues Siempre. como estamos casi todos ya en ese rango de edad, vamos a tener todos vergüenza. Y yo ya tengo 3 años, así Yo que hago alguno más que tres también por tengo. eso, entonces ahí ya entramos. Ahí entramos. Sí. Entonces, si no hay, depende tanto de cómo nos hayamos criado, de nuestro árbol genealógico, de todas las creencias que tengamos heredadas, Un de montón nuestro de factores. entorno, de nuestra experiencia, incluso de lo que hayamos leído, de lo que hayamos visto. Sí, ¿Qué hacemos para lidiar con la vergüenza? Porque la vamos a tener y tenemos que convivir con ella y tenemos que intentar que no nos paralice, porque la sí. vergüenza muchas veces nos afecta, bueno, muchas veces no, nos afecta en todos los ámbitos de nuestra vida. Nos impide tomar la decisión, nos impide avanzar, no sé, nos impide vivir en algunas cosas. También nos protege a veces, que tampoco la vergüenza, yo creo que quizás en algún punto pueda ser buena, pero ¿qué L- hacemos con la vergüenza? ¿Cómo? Lo primero que hay que decir es que ninguna emoción, ¿vale?
absolutamente ninguna es, vamos a definirla como mala. Vale, ninguna. Todas tienen su parte buena. El miedo también tiene su parte buena porque es un mecanismo de defensa. Desde luego, desde luego. Y la vergüenza es un mecanismo de defensa. Tú lo que quieres es que no te abandonen, entonces intentas evitarlo. Claro. Es decir, no podemos considerar las emociones como buenas o malas. Las emociones las podemos considerar como... ¿Neutras? ¿Y es nuestro juicio el que les da una categoría u otra o no? No, pueden ser hirientes o pueden ser satisfactorias. Vale. Es decir, nos pueden hacer daño, nos podemos sentir lesionados de algún modo o podemos sentir goce, placer de algún modo con esas emociones. Pero no por eso son buenas o malas. Tú puedes sentir un placer tremendo o un goce tremendo con una emoción, con una alegría, con una no sé qué, y no tener unas consecuencias buenas. O puedes sentir un dolor, incluso llegar a un dolor físico con una emoción, Y que sea placentero. sin que sea placentero, pero tener unas consecuencias buenas. Me explico. A ti cuando te duele una rodilla, si tú no le haces caso a esa rodilla, dolerá más. Si sigues sin hacerle caso, terminará doliendo mucho. Y si sigues sin hacerle caso, al final a lo mejor te tienen que operar de la rodilla. Si le hubieses hecho caso, a lo mejor no tendrías tantos problemas posteriores. El dolor nos avisa de algo que hay que solucionar. Entonces, cuando tú sientes una emoción que te duele, te habla de algo que tienes que solucionar. Eso no es malo. Es algo que tienes que mirar de frente y solucionar. Sí, es un problema que tienes que resolver, algo que tienes que tratar para que no vaya más. Efectivamente. Y entonces, ¿podemos llamar que eso es una emoción mala? No. No, Es una emoción que nos está avisando. claro, es una alarma. Efectivamente, es una alarma que nos dice, cuidado, esto lo tienes que solucionar lo tienes que curar, te tienes que cuidar para poder llevar esto para adelante. Claro, ¿qué ocurre? Lo primero, para poder entender de verdad, tenemos que saber exactamente qué es la vergüenza, que ya hemos visto bastante. Tenemos que saber cuál es el proceso cuando uno siente vergüenza, para identificarlo y ser capaz de atajarlo en algún punto. Y por otro lado, saber pues eso, qué podemos hacer para ¿Qué podemos solucionarlo. hacer? Pues El proceso normal... cuéntanos, por favor, ilústranos, Rodrigo. Oh, ilústranos, qué bonito. Estoy hablando con un profesor de universidad, ilústranos. Estás hablando con un amigo, punto pelota. Eso también es cierto. Eh, el proceso al final siempre es el mismo. Algo va mal. Ahí hay un disparador. El disparador, como hemos visto, como hay múltiples causas por las que puede existir la vergüenza, el disparador puede ser para cada persona completamente distinto. Pero el proceso siempre es el mismo. Genial. O sea, por lo menos no sabemos qué lo dispara, pero sí que sabemos cómo evoluciona, ¿no? Exactamente. Entonces, ocurre un hecho, algo va mal, algo identificamos como que va mal. ¿Vale? Muy bien. A partir de eso, no solamente identificamos que algo va mal, sino que nos identificamos con ello y hay una somatización. Yo me siento mal por esto que ha ocurrido. Vale. Y empezamos a sentir en nuestro cuerpo malestar. Puede ser. Físico. O sea, notamos malestar físico. Sí, un malestar físico. Cuando tú sientes vergüenza, sientes un malestar físico. Que eso se puede reflejar en un ataque de ira, se puede reflejar en miedo, se puede reflejar, si es durante mucho tiempo, puede llegar incluso a la depresión, podemos tener ansiedad, podemos tener... Hay una somatización real. Yo me siento mal cuando ha ocurrido esto. Algo se me dispara, ¿vale? Vale. Lo siguiente es una negación. Esto que estoy sintiendo no me gusta, no debería, no quiero que ocurra. Yo no debería tener vergüenza por hablar en público, no quiero tener vergüenza por hablar en público. Mentira, la tienes. Lo tienes. La tienes. Negarlo, hay una historia que es a lo que te resistes, persiste. Es decir, negarlo es absurdo, lo tienes. Si tú tienes un constipado,
Tienes que saber que tienes un constipado y a partir de ahí, Tienes que aceptar que tienes un constipado y a partir de ahí cuidarlo, ¿no? efectivamente, tú tienes una gripe, cuídala, cúrate, porque si no, en lugar de una semana estar pachucho, vas a estar 30 días o todo el invierno moqueando. Mm. Es tan sencillo como eso, no lo niegues. Es decir, algo me está ocurriendo, vale. Y lo siguiente que pensamos, que esta es la gran diferencia con otras emociones de este estilo, vamos a decir emociones de las que nos hacen sufrir, para entendernos. La gran diferencia es que hay una identificación psicológica. No solamente está ocurriendo algo malo, que no me gusta, sino que algo está mal en mí. Ese es el punto en el que podemos identificar que es vergüenza. Cuando notas que algo está mal en ti, pero del Sí. estilo de que, como, o sea, malestar físico o malestar emocional, que dices, es que esto yo no debería o esto yo, ¿cómo? Físico, emocional y psicológico. O sea, Los todo, tres. el pack completo. Entero. Cataplum. Todo de golpe. Es decir, por ejemplo, la diferencia entre la culpa y la vergüenza es que cuando tú tienes culpa es que has cometido un error. Mm. Pero cuando tú tienes vergüenza, eres un error. Vale. Tú, de por sí, hay algo en ti que está mal. Voy al mismo ejemplo Porque lo has continuamente. interiorizado tanto que lo asumes como tuyo 100%. A veces nos hacemos responsables de otras cosas, Efectivamente. pero la vergüenza nos la tragamos entera, ¿no? Efectivamente. Tal cual. Claro, cuando uno se da cuenta de esto, eh, a partir de ahí puede empezar a solucionar cosas. Claro. Porque como ve el proceso, dice, vale, cuidado, ojo, cuidado. Ya estoy entrando otra vez en el mismo camino, en la misma sucesión de pensamientos, que son los mismos que teníamos cuando teníamos 3 años. Algo está mal, soy malo, es esa unión directa. O sea, es algo, traducido a la vida adulta, podría ser algo me incomoda o me tensa, ¿no? Mm. O, Pero no solamente es que algo me cree una cierta ansiedad porque no tengo costumbre de hacerlo, por ejemplo, ujú. que eso me puede causar una pequeña vergüenza de, uy, tengo que hacerlo bien, a ver si lo hago mal. No, no estamos ahí. Podemos hablar de realmente vergüenza cuando en cierta medida nos colapsa. Vale, o sea, que la vergüenza te tiene que colapsar, no es que te dé, o sea, la vergüenza que es el miedo colapsado. Casi. Hay un punto en el que es muy, muy, muy difícil vencerla. La vergüenza es una de las emociones más duras y más incapacitantes que existen. Sí, porque te paraliza por completo. Completamente. Es decir, a alguien que le da vergüenza hablar en público, por seguir con el mismo ejemplo, que le digan, ojo, cuidado, estando entre sus amigos íntimos de toda la vida, que de repente uno de los amigos diga, que hable, ya la hemos, o sea, la hemos fastidiado. No has fastidiado. Sí, sí, no es capaz ni de decir gracias por venir. Sí, se levanta, hace así y se sienta. Es incapaz de hablar. Y está en un entorno seguro. Es incapacitante completamente. Es muy jodido, es muy... Muy puñetera. Uf, pero muchísimo. Entonces, ¿cómo podemos vencerla? ¿Qué claves nos das para Pues mira, vencerla, suavizarla o ver cómo lidiamos con ella? tenemos la suerte de tener muchísimas cosas con las que poder trabajar para no vencer, sino atravesar la vergüenza. Porque las emociones difíciles no se vencen, se atraviesan. No es cuestión de pelearte con una No emoción es ganar difícil. ni perder. No. A ver, estás peleando contigo. ¿Quién va a ganar o quién va a perder? Tú. O sea, Tú. no, ni ganas ni pierdes. Efectivamente. Pelear contra una emoción es absurdo. Es Lo que tienes que absurdo. hacer Tienes que ir es, más allá de la emoción. tienes que atravesarla. Completamente. Entonces, soluciones. Todas pasan por la bondad hacia uno mismo. Aquí abrimos un melón interesante. Sí. Por quererte a ti mismo, por tener amor propio en el mejor sentido de la expresión. Sí, sí. Es Si decir, no te quieres a ti mismo, todas pasan por la bondad hacia uno mismo. Es decir, todas pasan primero por un sentimiento de cariño hacia uno mismo y cada vez que vayamos aplicando una de ellas,
siempre es desde la emoción de quererte. Quererte a ti. Siempre. Valorarte, quererte. Quererte. Sentir cariño por ti. Amarte. Siempre se parte de ahí. Partiendo de ahí, hay varias cuestiones que nos podemos ir dando cuenta. Primero, ya no tienes 3 años. No. Para lo bueno y para lo malo ya no tenemos 3 años. Exacto. ¿Qué ocurre? Jolín, ¿sigues razonando de verdad como una persona de 3 años? No deberíamos. Date cuenta que aquello fue un razonamiento, lo que hemos dicho, lógico, pero nada de real, con lo cual dices, no, fuera. Esto que estoy pensando me fue válido en aquel momento para sobrevivir, pero ya no. No tiene sentido, claro. No Ya no tiene, aplica. claro, no tiene ningún sentido. Vale. A lo que te resistes persiste y lo que aceptas te transforma. Abandonar el esfuerzo. Es decir, no voy a esforzarme por superar esto. Cuidado, no. No. El esfuerzo no suele ser bueno. No. Acepta sin ningún tipo de problemas. ¿Cómo aceptamos? Pues hay un sistema. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es cuando sentimos vergüenza, la frase, no es cualquier frase, la frase es... Atención, tomar lápiz y papel, que vamos a ver la Exactamente. frase. Esto que siento es vergüenza. Identificar, Etiquetar, etiquetar. pero desidentificándote. No es No, no yo siento vergüenza, sino sacarlo fuera de ti, ¿no? Vale. esto que siento es Es vergüenza. vergüenza. No Entonces es te dejas de vincular con el sentimiento, ¿no? te desidentificas, te desvinculas en cierta medida. Esto que siento es, esta frase es buenísima tanto para vergüenza como para el miedo, Para como cualquier para otra cosa. Esto que siento es miedo, esto que siento es... Sí, o sea, esto es brutal. ansiedad. Esto que siento es porque te permite una primera desvinculación que te desidentifica de ello, con lo cual lo primero que Lo ocurre con puedes la ver desde vergüenza, fuera. Claro. claro, nuestra identificación total con la vergüenza de repente se separa un poco. Eso ya nos permite poder trabajar. Entonces, primero la etiquetamos. Luego localizamos qué es lo que nos ocurre en el cuerpo. Nos da ira, nos da ansiedad, nos da miedo, nos da lo que sea. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí cuidamos. Cuidamos nuestro físico. ¿Qué pasa? Que se me tensa el cuello. Pues directamente me hago un masaje. Masajeas, sueltas, respiras, ¿no? Hago un cuidado físico. Hago un cuidado emocional. Respiro. Intento calmar en cierta medida eso que estoy sintiendo. El mero hecho de centrarme en la respiración ya hace que te calmes. Por eso está la meditación, o sea que... Efectivamente. Y luego permites que ocurra. Es decir, dejas de resistirte y te permites en cierta medida, por ejemplo, Sentirlo, pero sin involucrarte. sí, lo que haces es explorarlo en realidad. Explorarlo igual que un explorador. Un explorador cuando se mete en la jungla va poco a poco y con cuidado. Apartando ramas, viendo lo que hay. Pues tú igual, ¿no? Como si estuvieses pelando, ¿no? Vas poco a poco quitando Tal ramas. cual. Vale, tengo vergüenza, no es problema. Poco a poco, voy atravesando poco a poco. Y siempre con mucho, mucho, mucho cariño hacia uno mismo. Con mucho amor hacia uno mismo, porque si no nos... Sí, sí, Claro. estoy de acuerdo. Si no, no avanzas. Si no, no atraviesas esa senda. Y te vas a quedar en el medio, que va a ser peor todavía. Efectivamente, si tú te metes en una selva a saco y corriendo, vas a terminar arañado, hecho unos zorros y algún animal se te va a comer. Entonces, con este, digamos, con este sistema, con esta sistematización, tú consigues solucionar muchísimas cosas. Y luego, por último, darte cuenta de 3 cuestiones con respecto a la vergüenza que son básicas. Cuando uno siente vergüenza, piensa que eso le va a durar toda la vida. Eso sí es verdad. No, es que yo soy muy vergonzoso. Ya vamos, o sea, no, por favor. Tú no eres vergonzoso, tú sientes vergüenza. No forma parte de la esencia de tu persona. No es eterna. Nada es eterno. Es una emoción. Como toda emoción, la vas a sentir, ojo, puede ser intensa, pero va a Incluso pasar. puede ser dolorosa, pero no es eterno. Claro, va a pasar exactamente igual que cualquier emoción. No es para toda la vida. Si pasa,
tú puedes hacer que pase, puede llegar un momento en que puedas conseguir que pase para siempre. Darte ¿Para cuenta de siempre, esto. siempre? O sea, ¿tú puedes conseguir que te pase la vergüenza para siempre? Sí, ¿Sí? sí. Ah, Que no, ahora, no tengas vergüenza no significa que seamos unos sinvergüenzas, ¿eh? Son dos matices diferentes. desde luego, desde Por luego. favor, que no, o sea, estamos hablando de la vergüenza que nos paraliza para hacer las cosas. Vamos a matizar. Efectivamente, No vaya a ser que alguien se venga arriba y ya todos aquí. No, no. efectivamente. Ser un poquito sinvergüenza es divertido, Está muy pero bien. Un poquito ojo, canallas cuidado, de vez en cuando también tiene su aquel, pero moderación. moderación. Entonces, darte cuenta de esto primero. Lo segundo, la vergüenza nos hace sentir muy aislados, Muchísimo. solos, porque Porque te claro, intentamos incapacita. ocultarlo. Entonces, eso que nos hace sentir vergüenza, lo intentamos ocultar como sea, cuando en realidad todos estamos conectados por la vergüenza. Bueno, todos estamos conectados por todas las emociones, ¿no? Pero con la vergüenza también, porque la sentimos todos. Efectivamente, la vergüenza es una emoción que nos une sin dudar hasta a la persona más capaz, más valiente y más de todo que se te pueda ocurrir, ¿Tendrá vergüenza algo? Seguro. fijo. Fijo. Entonces, nos une a todo el mundo, no estás solo, al revés, te acompaña toda la humanidad Bueno, pues eso ya es motivo para estar más tranquilo, ¿no? Porque no, para relajar, no eres una rara avis, efectivamente, compartes una emoción con toda la humanidad y hay gente que sabe sobrellevarla y hay gente que no sabe sobrellevarla, pero lo bueno es que hay una manera de poder sobrellevarla y que no te incapacite claro, para tu trabajo, para tu vida, para, para nada, o sea, que no te para incapacite. nada. Y luego, una última cuestión que a mí me parece la más importante y en cierta medida quizá la más bonita. Nosotros nos sentimos culpables cuando tenemos vergüenza. Sí, Sentimos que estamos haciendo algo malo. mal. Sin embargo, la vergüenza, y esto es una historia que a mí me encanta. La vergüenza es la emoción de una personita de 3 años En un cuerpo, con completa inocencia sí. y con un deseo desbordante de ser querida. En cierta medida, la emoción que hay detrás de la vergüenza es el deseo de ser amado. Y esto no deja de ser hermoso. Es muy bonito, Es es muy decir, bonito. claro, nosotros lo que queremos en el fondo es ser queridos. Y la vergüenza va en contra de ello porque pensamos que no nos van a querer. Claro. Si uno, Digo, eso significa que cuando queremos algo, ya sea ser queridos, puede ser querer reconocimiento, que tu familia te quiera, querer tener éxito, querer, estamos en el podcast de las ventas, querer hacer una venta, querer negociar un aumento de sueldo. Eso al final no deja de ser lo que dices tú, ¿no? Necesidad de ser queridos. Entonces, es cuando nos surge claro, ante ese miedo al rechazo o al no ser queridos de la manera en la que esperamos ser queridos. claro, imagínate, por ejemplo, lo que tú acabas de decir. Voy a pedir un aumento de sueldo. En el fondo, un aumento de sueldo es un reconocimiento a tu labor. Correcto. Es un reconocimiento monetario, físico, mm, de lo estás haciendo muy bien. Es un modo de te quiero. Muy retorcido si quieres, en cierta medida. Pero es un reconocimiento de, tío, estupendo. Yo no valgo. Bueno, no tiene por ser tan retorcido, ¿eh? Yo creo que si no has hecho nada para valer un aumento de sueldo, no lo pidas. Efectivamente. Entonces, yo lo valgo, quiero que me lo reconozcan, Claro. quiero que me reconozcan que Que soy yo bueno, merezco esto lo he por hecho todo lo que he bien. hecho. Efectivamente. Merezco esta muestra de cariño. Claro, esta muestra de cariño, eso significa que si no me lo dan, no me quieren. Entonces, apela directamente a nuestras bases, es decir, lo que estábamos diciendo, a nuestro yo más básico, a nuestra necesidad de ser querido. Si nosotros somos conscientes de todo esto, si somos conscientes que ya no tenemos 3 años, que hay un proceso que se puede cortar, tajar en determinada medida, y que en el fondo ni estamos solos,
y sobre todo lo que queremos es cariño, la mejor solución es dártelo tú mismo. Claro. Ya no necesitas que nadie te dé ese cariño para sentirte reconocido. No, Entonces, claro. pierdes la vergüenza. Y por lo tanto, pues puedes hacer muchísimas más cosas al dejar de tener Obvio, vergüenza. Bueno, tu vida cambia radicalmente. radicalmente. Mira, yo en el colegio, te voy a contar un Cuenta, detalle, cuenta. en el colegio yo llevaba todas las cosas por duplicado. Por Es decir, duplicado. por duplicado. Yo llevaba 2 gomas, 2 sacapuntas, 2 lápices, dos de lo que fuese. Si se me caía una Eso goma es un de... toque, ¿eh? No, no era un TOC. No sé si, seguro que en alguna ocasión se te ha caído una goma de borrar. Sí. Las gomas de borrar son unas puñeteras, voy a decirlo fino, porque rebotan como las pelotas de rugby. Toc, tic, tac, tac, toc, 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 toc. No sabes dónde van a acabar. Yo llevaba 2 porque si se me caía, yo era incapaz de decirle a nadie, Que se te había caído. por favor, ¿me pasas la goma? O sea, que llevabas por vergüenza. Yo Fíjate. tenía una vergüenza patológica. Es decir, yo era incapaz de hablar con alguien. Yo entraba y salía de clase y no hablaba con nadie. Por vergüenza. ¿Por vergüenza o por timidez? Porque eso al final ahí La timidez podríamos no hablar pasa. de... Está ahí la vergüenza y la timidez ahí en algunos casos. La timidez es un miedo a que te juzguen. Sí. Es una vergüenza. Leve, en cierta medida, para Sí. el que la También siente me pasó también, puñetera, creo que es más fácil vencerla que la vergüenza, ¿no? sí. Pero en mi caso, yo era, vamos, algo muy serio. Bueno, tras un tiempo, ojo, en estas historias, desde luego tienes que pedir ayuda, porque ya llega un momento en que la incapacitación es tan bestia que necesitas una ayuda de fuera. Claro. Pero con el tiempo yo pasé de no hablar con nadie a montar las fiestas. Y con el, Es como la alegría de la huerta. O sea que claro, y con el tiempo, de no hablar nadie a dar clases, ¿sabes? Con multitud de alumnos y, a claro, tener 150 alumnos y poder hablar con ellos con toda la tranquilidad del mundo, y yo entrar y en los 2 primeros minutos eh, tener perfectamente controlada la clase. En los 2 primeros minutos de clase, tener perfectamente controlado todo, llegar yo allí, ponerme a hablar y tener a 50, 100, las personas que fuesen, mirando durante 1 hora y media. porque conectas. Claro, no tiene... En el fondo no hay ninguna emoción que te incapacite más Que la vergüenza. que la vergüenza, pero te incapacita hasta que tú dices basta. Lo cual es bueno, porque sabemos que tiene cura. En el momento en el Efectivamente. que, esto es como dicen, ¿no? Que aprendes por sufrimiento o por discernimiento, ¿no? En el momento en el que puedes aprender a superar la vergüenza, pues porque lo intuyes o quieres superarla y le pones todo tu empeño, o superas la vergüenza porque es tal el nivel de sufrimiento que o la superas o la superas. O no vives. En mi caso fue que llegó un momento en que me quedé mirando en el espejo y digo, y pensé, no estoy viviendo. O sea, No, esto no es manera de vivir, ¿esto qué es? esto que estoy haciendo, no estoy No me lleva viviendo. a ningún sitio. La gente que vive a mi alrededor está haciendo una serie de cosas que es vivir y yo no las estoy haciendo, no estoy viviendo. O sea, o soluciono esto de algún modo O o no esto vamos no, a ningún lado. o no vamos a ningún lado. Y No. mira, al final sí que hemos ido a algún lado. Y lo importante es hacer cosas y ir a sitios, porque si no, bueno, ir a sitios cuando nos dejemos movernos un poco más, pero en principio sería interesante. Lo importante es hacer cosas, ¿no? Porque si no, al final nos vamos a quedar ahí. Completamente. Rodrigo, muchísimas gracias, porque para mí, ha sido una clase magistral sobre qué es la vergüenza, cómo se dispara y cómo gestionarla, y sobre todo con un mensaje de esperanza, que la venganza iba a decir, la venganza, la vergüenza es que la podemos superar la vergüenza, y eso es muy, muy importante, porque es tan, tan incapacitante que esto es un alivio para aquella gente que todos tenemos vergüenza en algún momento de nuestra vida. Seguro.
bueno, Rodrigo lo sabe porque alguna vez te lo he contado, ¿no? Yo cuando empecé el podcast yo me daba muchísima vergüenza. Yo me escuchaba mi voz y decía, Dios mío, mi vida, ¿dónde voy yo a montar un podcast con esta voz que tengo? ¿Qué hago yo? ¿Quién soy yo? Bueno, la vergüenza es brutal, hasta que al final dices, bueno, pues voy a probar. Claro. ¿Qué Y pierdo? ¿No? Yo a veces sí que hago eso de, ¿qué pierdo si no lo hago? claro. Y darte cuenta de los pequeños detalles. El hecho de decir, venga, va, no pasa nada. No, mentira, cuidado. Pasa un montón de cosas, pero me autoengaño en esas cosas. Ahí me autoengañé. Pasa. Pero no es un problema. No es un problema, no se acaba el mundo. No vas a ir por la calle y te van a mirar, mira, la que hizo un episodio del podcast y no, y nadie más lo escuchó. No, no te van a hacer nada de eso. O sea, Nada. ¿qué No va? es, Nos montamos nuestra imaginación es desbordante en uf, cosas en las que deberíamos de enfocarlas un poquito más, de verdad, que no es tan complicado, no es tan nos complicado. montamos unas películas, pero películas Pero peliculones, pero léete tú de Juego de Tronos, ¿vale? Los de Tronos. Al final es montamos ahí una. impresionantes. O sea, de Oscar, si pudiésemos coger todo lo que tenemos dentro y ponerlo, Oscar al mejor director, al mejor actor y al de reparto, a todo el mundo. A todo, Con ¿eh? La banda banda sonora y sonora, la todo. fotografía, todo. O sea, lo ganamos todo con las películas que nos montamos en la cabeza. Ojo, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Que las Sí, sí, películas sí, también sí, las montamos para lo bueno, ¿eh? Que no. sí, Pasa que las películas que las montas para lo bueno te motivan y te impulsan a seguir adelante. Mientras que las que te montas para lo malo son las que no te dejan avanzar. exactamente. Entonces hay que aprender a discernir un poquito, por lo que decíamos, sufrimiento o discernimiento. Pues aprendamos a discernir y así sufriremos un poco menos también. Sí, a mí eso me encantaría. Lo que pasa es que a veces te viene una de sufrimiento, ¿sabes? Porque no vaya a ser que aprendas todo tan fácil, de vez en cuando alguna te viene por sufrimiento. Pero lo Es- ideal es aprender por discernimiento. Al final todo es práctica. Esto es como cuando coges el coche la primera vez, después de tener el carné, que te quedas mirando al lado y diciendo, madre mía, que voy solo, ¿dónde estaba el acelerador? Que no me acuerdo. ¿Qué había que hacer? Pisar primero el embrague. Exactamente. Y después de 2 semanas conduciendo, Ya ni conduces más o piensas. menos bien, y 2 meses después vas conduciendo, hablando con el de al lado, mascando chicle y con la música alta. Sí, sí. Práctica, 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 y al Práctica, final práctica, práctica, práctica. va rulando sin problema. Y sobre todo, no sé, Rodrigo, al menos lo que me funciona a mí, no sé si tú estás de acuerdo, siendo muy consciente de lo que estás sintiendo y lo que estás pensando en cada momento. Eso para mí es lo que me ayuda a saber Completamente. si me estoy montando un peliculón o si en realidad, y básicamente si me estoy yendo por las ramas y tengo que volver otra vez a centrarme en lo que tengo que pensar y dejarme de tonterías y avanzar, como decía ahí, apartando las ramas en mi propia selva para llegar al otro lado, o si me estoy yendo por las ramas y no voy a ningún sitio. O sea, al final es estar un poco bastante consciente. Sí, porque además, si te das cuenta, la vergüenza normalmente solamente está en nuestra cabeza. Mm. Este maravilloso cerebro que solamente hace que pensar, que ni siquiera es un órgano básico para la vida. O sea, tú puedes tener un accidente y perder medio cerebro y sigues con vida, pero si pierdes medio corazón, la hemos fastidiado. No es un órgano básico al final, pero le damos mucha importancia. Cuando de repente sientas vergüenza, si tú eres consciente de tu realidad, la real, no la que te estás montando Y no aquí. la película, sino lo que te está pasando realmente en ese momento. Es cuando te das cuenta de que Efectivamente, no es para tanto. tú estás vamos a volver al ejemplo de antes, en una tarima con algo que tienes que ponerte a hablar o a leer a un público mm, y estás en una tarima, de pie, respirando, con unas hojas delante, unas personas delante, nadie te está gritando, nadie te está tirando tomates, nadie te está juzgando. Simplemente estás ahí, ya está. Claro. Sé consciente. Date cuenta de dónde estás, de qué está ocurriendo y dándote cuenta de eso, esa es la realidad. No hay más. El resto está en tu cabeza. El resto está en tu cabeza, ¿no? O sea, esto ya si quieres que tú y yo tendemos bastante a ponernos bastante hierbas cuando hablamos, pero el concepto hierbas es cuando hablamos de algo quizás un poco más espiritual que la gente no esté tan Sí, acostumbrada, sí, ¿no? sí. Eh, Al final lo único que existe es el aquí y el ahora, no existe nada más. Entonces, solo existe el presente, el pasado ya pasó y el futuro no sabemos ni siquiera si va a llegar. Tal cual. Mira, en alguna ocasión te lo he comentado, yo tengo ahí una serie de cositas tatuadas y una de las que pone ahí, que es uno de mis, vamos a llamar de mis mantras, es solo tengo este latido. Bueno, ahora quería hablar de eso. Ahora quería hablar de... No Solo tengo tengo más, este latido, ¿no? Claro, no solo tengo más. tienes este, no sabes si va a llegar el siguiente. Por eso es tan importante vivir. Y el anterior ya ha pasado. Y el anterior ya ha pasado, por eso digo, solo tienes este. El anterior es pasado, el futuro es incierto. Solo tienes este, que está ¿Yo qué es lo aquí que y ahora tengo? mismo. Si en cierta medida da vértigo el Sí. darte cuenta de decir, vamos a ver, realmente qué es lo que tengo.
Yo lo único que tengo es este momento. Este momento. No tengo más. Y en el momento en que me doy cuenta del momento, ya tengo otro. Porque acaba de pasar. Acaba de pasar. Entonces, lo único que tengo es un eterno presente. No tengo más. Si yo soy consciente de que solo tengo el presente, Anda que no vivimos, anda que no viviríamos y nos dejaríamos de vergüenzas y de problemas si fuéramos todos conscientes de que solo tenemos inmenso. este latido, que me encanta esa frase tuya. El darse cuenta de solo tengo este momento, este presente, no tengo más. Todas las pirulas que yo me pueda montar en mi cabeza que puedan ocurrir no existen. No existen. Porque me las estoy imaginando además en el futuro. En mi presente no están ocurriendo. Si no ocurren, no son reales. Y todas las pirulas, ojo, que yo me monto de mi pasado, es que debería haberle dicho, es que debería no sé qué, es que a la hora de vender algo o a la hora de hablar con el cliente, es que me ha dicho no sé qué y tendría que haberle... Es pasado. Y además, yo ahí quería aportar algo más. Todo lo que te contamos es que si volviese atrás, lo haría de otra forma. Es que si volvieras tal... Mira, si volvieses atrás, lo harías exactamente igual, porque seguirías siendo tú. No vas a volver atrás siendo tu yo de ahora. Volverías atrás siendo tu yo de atrás. Y tu yo de atrás volvería a cometer el mismo error. Y esto, cuando yo lo descubrí, es tremendamente liberador. El asumirlo, hacer lo propio, darte cuenta que lo hiciste, punto. Se acabó. Lo hiciste porque en tu experiencia, en tu memoria, la memoria que tenías en esos momentos, en tus perspectivas de futuro, en tu conocimiento, en tus emociones, esa decisión la tomaste porque todo eso se juntó. Se juntó y pensabas que en ese momento era la mejor decisión posible. Y ya está. Y ya está. Y ahora bueno, igual que juzgamos y tendemos a juzgar la historia en general, ya no solo tu vida, sino la historia en general, con nuestra mentalidad de ahora, pues nuestra mentalidad de ahora no era la mentalidad del siglo XII. Entonces, esto que la han llamado como presentismo, no podemos juzgar la historia con la mentalidad de ahora, porque es que no somos las mismas personas, ni vivimos las mismas experiencias, ni estamos viviendo sus mismas circunstancias. Lo más difícil de estudiar la historia, para entenderla, es ponerse en la mentalidad de la gente que vivió en ese momento. Claro. Claro, ahora hay cosas que nos parecen maravillosas o aberraciones. Claro. Pero es que no vivíamos en ese momento, allí. Pero es que en ese momento, a ver, que los gladiadores se matasen y fuese un espectáculo, para ellos era normal, porque era su mentalidad. Era la mentalidad que tenían las personas en ese momento. Claro. Y si tú hubieses vivido allí, tendrías la misma mentalidad. La misma mentalidad, exactamente la misma. Porque no tendrías todos los filtros que tienes en estos momentos. Porque no hemos evolucionado, que es eso también, una de las frases que también tienes tuyas, de por favor, todos cambiamos, pero cambiamos, en teoría tenemos que evolucionar, ¿no? Claro. Eso es lo que nos permite ahora, pues lo que dices tú, ¿no? Que nos parezca que partes del pasado, nuestros propios o de la historia, sea una aberración, porque afortunadamente hemos evolucionado y hemos cambiado. El cambio tiene que ser una constante en nuestra vida. Si no, seguiríamos siempre siendo los mismos. Por favor, hay que variar un poquito. Es más, no es que tenga que ser una constante, es que es una constante. Es una constante. Es decir, volvemos a lo mismo. Fíjate en el presente. No hay un instante igual que el siguiente. Lo único que existe es cambio. El mero hecho de haber vivido un segundo más ya te hace diferente de tu yo de hace un segundo. El hecho de estar caminando por la calle y ver 3 cosas más ya te hace diferente de tu yo hace 2 minutos. Leer 2 líneas más de un libro ya te hace diferente antes de leer esas 2 líneas. Tal cual. Tu cuerpo ha variado, es 2 segundos más viejo, está 2 segundos más usado. Es decir, tu mentalidad es 2 segundos diferente. Sí. Tú vas a ser, o sea, vas a cambiar sí o sí. ¿Quieres o no quieras? Sí. Que me diga alguien, ay, sigue siempre igual. Yo siempre pienso, por Dios, no. No. Déjame cambiar, déjame, no sé, vivir, déjame evolucionar. Yo no quiero ser... has cambiado mucho, afortunadamente. Ostras, qué bien.
A ver, tu esencia, quiero decir, siempre tiene que haber un pozo que siga siendo tu esencia, ¿no? Va a Pero, haber algún pero es tu valor, esencia evolucionada, va a haber algún valor que permanecerá, va a haber algún valor que descubrirás, claro. pero incluso eso, dependiendo de las circunstancias, puede pegar un giro Bueno, puede copernicano, ser un pero acontecimiento en tu vida que haga que des un cambio brusco, de 180 grados y que no es que nadie te conozca, es que no te va a conocer ni tu madre. que no te conoces tú. Ni tú mismo te reconoces y miras al espejo y dices, ¿era yo? No te vas a reconocer. Es Pero que, porque has tenido una circunstancia en tu vida que te ha obligado a hacer ese cambio tan salvaje. efectivamente, y te miras 5 meses después, o el tiempo que sea después, y dices, ¿yo me portaba así? Sí. El cambio, afortunadamente, es constante. Y Mm. el cambio se debe asumir como algo eh, agradable, feliz, motivador, y que te permite evolucionar, ser mejor, crecer, Totalmente de acuerdo. todo. Te permite todo. No significa, el cambio constante no significa cambio rápido. No, no, no. Pues esto es como todo, paso a paso, paso a paso, paso a paso, paso a paso. Hay momentos en que tú no vas a estar remando a corre, corre. Hay momentos de coger la barca, te vas a la orilla, Claro, deja te los tumbas, remos, te lees un libro, te relajas y luego miras, coges otra vez el barco y sigues. efectivamente, miras el río, oye, pues mira, ahí hay un rápido y ahí hay unas piedras, pues por aquí tendré que ir tal, no sé qué. Vuelves a la barca y entonces sí, a darle. Pero va a haber cambio constante. Constante. Jo, Rodrigo, muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Llevamos ya aquí casi una hora hablando. Yo me pasaría Madre mía. 2 horas más hablando contigo. Ya lo sabes, tenemos aquí un pequeño problema. Bueno, Siempre estamos, me oye, pues encantan las conversaciones contigo. repetimos, esto lo repetimos Lo con cualquier otra repetimos, cosa. repetimos. Esto es el podcast de las ventas y aunque tú no estás bueno, ya sabes que yo opino que todo el mundo vende, así que no te vas a escapar de la pregunta que le hago a todo el mundo. Y la pregunta ya sabes cuál es, ¿qué es para ti vender? Pues mira, para mí vender es sencillo porque, claro, estar 20 años en la universidad con gente que después tiene que salir a vender su trabajo, a ellos mismos, sus productos, al final acabábamos hablando de vender en muchísimas ocasiones. Claro. Al final vender, hay mucha gente que dice que si es un servicio, que si es un no sé qué, no. Para mí vender yo creo que es, considero algo muy parecido o igual que que lo que tú dices. Vender es ayudar a la gente con problemas que tienen y que tienes que solucionárselos. Vender puede ser solucionar problemas. Es tan sencillo como eso. Es decir, una persona, yo daba diseño gráfico, pues tiene problemas de comunicación. Claro. Y tú lo que tienes que ayudar es a resolver esos problemas de comunicación a través del diseño gráfico, a través de una propuesta comunicativa gráfica, de tipo que sea, pero es solucionar un problema. Si tú tienes que solucionar el problema de alguien, tienes que hacerlo siempre desde aquí, Claro. porque no lo Siempre puedes desde aquí, hacer desde ¿no? aquí. Siempre. Siempre. Siempre desde aquí. Siempre, perdón, que a los que no nos estáis viendo en vídeo, siempre desde el corazón, no desde la cabeza. Aquí. Siempre. Siempre. Star Wars. Siempre con Star Wars, ya sabemos. Desde aquí, desde el Yoda, es decir, desde, siempre desde el corazón. Es decir, tú ayudar a la gente siempre lo tienes que hacer desde aquí. Si lo haces desde aquí, no es ayudar. No, Estás haciéndolo para conseguir algo. ayudar tiene que salir del corazón. Sí, Tienes que utilizar la cabeza para saber cuál es la mejor manera de ayudar, pero efectivamente. el impulso de ayudar tiene que salir desde el corazón. Siempre, siempre. Hay un algo que para mí es básico en la vida, que es la compasión. En nuestra cultura, la compasión es algo que se entiende de un modo un poco raro, porque también tiene muchos filtros por la historia. Pero compasión en realidad es sentir empatía por alguien que está sufriendo y eso te lleva a la acción. Tú cuando ves un perrito que se ha caído en el agua, sientes compasión por él y te tiras al agua, lo coges y lo sacas. Sí, sí, sí. Eso es tener compasión. Tú tienes Compasión no es compasión. que te dé pena a alguien. No, 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 no. No es que te dé pena, es que además de verle sufrir, tú necesitas hacer algo, Necesitas hacer algo para que aliviar el sufrimiento. efectivamente. Entonces, eso es básico. Y la compasión siempre sale desde aquí, Siempre desde el corazón. nunca desde aquí. Tú no No. te tiras a salvar a alguien
porque No, va a porque quedar si lo bien. pensases, te pones... No va, o sea, no No te vas. tiras. No Los vas. que se lo piensan son los que se quedan a la orilla diciendo ¡ay, pobrecito, se ha caído! ¿Se está ahogando? No, o sea, te Eso se lo tiras y lo piensan. haces. El que lo hace desde aquí, coge carrerilla y se tira. Y luego dice, ostras, me he tirado vestido con el móvil en el bolsillo y te da igual, yo lo estoy salvando. Ya está. Luego lo piensas después. Dices, vale, la que he liado, Efectivamente. vamos a picar la cabeza para salir de esta. Pero Efectivamente. si no lo haces desde el corazón. Entonces, para mí, vender es desde aquí ayudar a solucionar problemas a los demás. Pues me Simple. encanta tu definición de vender, Rodrigo. ¿Cómo podemos contactar contigo? ¿Cómo podemos seguir aprendiendo contigo? Rodrigo tiene ahí, bueno, yo no quiero hacer el spoiler, cuenta tú ahí. Bueno, yo tengo ahí tengo un Instagram que se llama Soy Solo Rodrigo, con todo junto y con la arroba al principio. Ahí voy poniendo algunas pequeñas reflexiones, algunas historias y demás. En Yo voy a breve, hacerte ahí, perdón que te voy a interrumpir, ¿eh? sí. Tenéis que ir a Instagram, soy solo Rodrigo, y por favor escuchar y ver ese vídeo en el que habla de solo soy este latido, porque para mí es brutal. Y ya me callo, sigue. Y en breve también va a haber una web con un montón de historias más que voy a ir subiendo para ir completando en cierta medida, porque Instagram es una vía maravillosa para poder comunicar cosas, Sí. pero a veces se queda un poquito pequeñito. Entonces, en breve va a haber mucha más información, pero eso ya lo iré comentando en otras ocasiones y en otras. De momento, en el Instagram me pueden encontrar sin problema y si me quieren comentar lo que sea o mandar un privado o lo que sea, me encanta. Es decir, yo soy de los que piensan que hemos venido a este mundo para ayudar a los demás. Así Yo que, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que en este mundo hemos venido a ayudarnos los unos a los otros. sí. ¿Nos saldrá mejor o peor? A veces meteremos la pata, como todo el mundo. Sí, pero bueno, no pasa nada, pero lo importante Pero, es hacerlo. efectivamente, lo importante siempre es, desde aquí, intentar tirar para adelante. Adelante. Pues muchas gracias, Rodrigo, A por ti. animarte a venir al podcast. Estoy encantada de tenerte aquí. Me voy a apuntar a la paella en Valencia, que lo sepas, Por que iré. supuesto, por Que supuesto. iré. Vamos, la tienes reservada desde hace no sé ni cuánto. Y nada, a todos los demás nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Rodrigo, te dejo el micrófono para que te despidas de todos los oyentes y los televidentes, que esto también estará en YouTube. Pues simplemente decir hasta luego a todos. Espero volver a verte otra vez y hablar contigo y de todo. Y si alguien quiere echar un vistazo en mis redes, historias y demás y comentarme cosas, por mí, encantadísimo. Encantadísimo. Y ya que no lo hace él, que sepáis que Rodrigo, si tenéis alguna duda y no sabéis de qué va vuestra vida y cómo tenéis que enfocarla, Rodrigo os puede ayudar. Ya que no lo dice él, lo voy a decir yo. Así que muchísimas gracias, de verdad, y nos vemos en el siguiente episodio.